Ahora bien, si añadimos un dieléctrico, se genera, digamos, una energía de polarización. Entonces, lo que vamos a tener va a ser que, si tenemos las dos placas, más, menos, y, por otro lado, ponemos el dieléctrico en el medio, lo que vamos a tener son las siguientes gráficas. Primero, el campo desplazamiento va a permanecer constante en ambas, porque el desplazamiento en principio no debería cambiar. La polarización, en este caso, va a ser cero, porque no hay nada que se pueda polarizar en el medio, no hay un dieléctrico. Sin embargo, aquí sí va a aumentar la polarización. Evidentemente porque hay un dieléctrico en el medio que puede polarizarse. Ahora, también vamos a tener un campo eléctrico, que en este caso será igual al campo de desplazamiento. Lo pongo un poquito por debajo para que se vean las dos líneas. Pero en este caso, como la polarización ha aumentado, entonces aquí el campo eléctrico tiene que disminuir. ¿Y qué implica esto para el potencial? En este caso el potencial, como E es constante, entonces el potencial decae de manera lineal, siempre con la misma pendiente. Sin embargo, aquí va a caer esta pendiente aquí y cuando llegue a este punto caerá con una pendiente menor dentro del dieléctrico porque el campo eléctrico, que digamos es la pendiente de la caída del potencial, va a ser menor. Y luego, fuera, volverá a caer de la misma manera que antes. Entonces, nosotros al meter un dieléctrico con una permitividad relativa epsilon sub r dentro del condensador, lo que vamos a obtener es que la capacitancia vaya a ser la capacitancia cuando no teníamos nada en medio multiplicada por este epsilon sub r. Esto es muy fácil de demostrar, básicamente porque sabemos que C es Q entre V y sabemos que la carga es la densidad de carga por el área, en un caso como este, que es constante. Y nosotros sabemos que por las condiciones de contorno, el campo desplazamiento en su componente normal cumple estas condiciones de contorno. Y sabemos que fuera del condensador el campo de desplazamiento es cero, porque no hay ni campo eléctrico ni polarización ni nada. Entonces sabemos que aquí podemos sustituir el campo de desplazamiento por la densidad por la densidad superficial de carga. Entonces tendremos esto de aquí. Y nosotros sabemos que el desplazamiento es epsilon sub 0 e más la polarización. Esto multiplicado por A dividido entre V. ¿Y ahora qué pasa? Si nosotros sabemos que E es igual a V entre D, entonces podemos sustituir esto aquí. De forma que nuestra capacitancia quede como epsilon sub 0 A entre D más la polarización A epsilon D. Y ahora bien, nosotros sabemos que había una expresión que nos relacionaba E y P en un caso general. Y esto lo que hacía era que esta cuenta la hacéis vosotros también para practicar un poquito el tema de estas cuentas. Tenemos que la capacitancia es epsilon sub 0 A entre D más epsilon sub R menos 1 epsilon sub 0 A entre D. Que evidentemente esto es C sub 0 y esto también es C sub 0. O sea, la capacitancia cuando no tenemos ningún dieléctrico en el medio. Entonces tendríamos C sub 0 más epsilon sub R menos 1 C sub 0, que esto es igual a epsilon sub R C sub 0. Y esto es equivalente
Por tanto, a tener dos condensadores en paralelo, uno con capacitancia C sub 0 y otro con capacitancia epsilon sub r menos 1 C sub 0, porque se suman. Entonces esto es algo, digamos, curioso. Y claro, vamos a ver dos situaciones diferentes en las cuales vamos a ver cuál es la energía que se queda dentro de nuestro condensador en función a dos situaciones diferentes. La primera es la de carga constante. ¿Qué significa esto de carga constante? Significa que nosotros le hemos puesto una cierta carga, Q sub 0, a nuestro condensador de capacitancia C sub 0 y desconectamos la fuente. Esto es, cortamos estos dos cables y dejamos el condensador ya cargado. Y ahora introducimos un dieléctrico con una permitividad relativa epsilon sub r en el medio. De forma que las cargas libres de la placa lo polarizan, esto es, esta carga que genera un campo polariza el dieléctrico que metemos dentro y por tanto se disminuye el campo entre las placas. Por esto que hemos visto aquí, básicamente. Y esto también hace que, evidentemente, disminuya el potencial. La diferencia de potencial. Entonces, ¿por qué disminuye la diferencia de potencial? Básicamente porque aquí hemos visto que hay una región en la que está disminuyendo menos el potencial. Por tanto, al final disminuirá menos, en total. Entonces, como sabemos, este va a ser Q sub 0 entre V, porque la carga no va a cambiar, porque ya hemos aislado el sistema. El sistema está aislado, no hay más carga nueva en el sistema, por eso hemos desconectado la fuente. Pero V sí que va a cambiar, porque V va a ser E por D. Pero E, en un caso lineal, es D entre epsilon. Por tanto, nosotros lo que vamos a tener es Q sub 0, epsilon sub 0, E sub 0, D entre epsilon. Y en el caso de D igual a D sub 0, o sea, esto es porque hemos... De hecho, esto debería ponerlo antes. Voy a ponerlo aquí. Que en condiciones de contorno, básicamente, epsilon E es igual a epsilon sub 0. E sub 0, porque D tiene que ser igual a D sub 0. Entonces vamos a tener esta expresión de aquí. Y aquí, básicamente, lo que tendríamos es epsilon sub R, que es la división entre estos dos, Q sub 0, V sub 0. Es igual a epsilon sub R, C sub 0. Lo mismo que habíamos visto antes, básicamente. Ahora bien, si tenemos un voltaje constante, esto es, dejamos la batería que siga cargada, por tanto, o sea, que siga conectada, por tanto, podemos añadir más carga, la carga ya no es constante, entonces tendremos que C, en el momento en el que metamos nuestro dieléctrico, porque aquí también tenemos todo conectado y metemos el dieléctrico, por tanto, puede cambiar la cantidad de carga, pero no puede cambiar la diferencia de potencial. Entonces tenemos Q entre V sub 0, que es el potencial constante, y esto es básicamente lo que ya vimos antes. Básicamente nos va a dar epsilon sub R, C sub 0. Ahora bien,
Nosotros sabemos que la energía almacenada, en el caso de V constante, va a ser W, un medio, C, V al cuadrado. Nosotros sabemos que si V es constante, no va a cambiar nada, pero sabemos que C va a ser un medio, epsilon sub R, C sub 0, V sub 0 al cuadrado, porque V es igual a V sub 0. Esto es igual a epsilon sub R, y si llamamos a todo esto W sub 0, que es la energía almacenada cuando no había un dieléctrico en el medio, tendremos que esto es epsilon sub R, W sub 0. Por tanto, le estaremos suministrando un extra de energía al sistema, al condensador, a través de la fuente, para polarizar el dieléctrico y así mantener la diferencia de potencial. Por tanto, meter un dieléctrico estando la fuente conectada, lo que va a hacer es que podamos almacenar aún más energía, la cual se almacenará también en el dieléctrico. Entonces, este es un resultado. Pero ahora bien, evidentemente, si sabemos que esta es la energía que se ha almacenado como tal en el condensador, en la parte libre, entonces sabemos que hay una energía de polarización que va a ser esto menos la energía que está en el condensador como tal. Entonces, esta es la energía que está almacenada en la polarización del dieléctrico. Y ahora bien, si quitamos el dieléctrico, la energía de polarización tendrá que caer a 0, porque epsilon sub R tenderá a 1. Y, por tanto, también esta es la energía pues, que tendremos que aplicar para quitarlo. Por otro lado, si nuestra carga es constante, esto es, estamos trabajando en el primer caso, donde desconectábamos la fuente, ¿qué va a suceder? Que si usamos otra expresión, que es la de Q por V, Q por V es totalmente razonable porque C es Q entre V, entonces si sustituimos esto aquí, tendremos esa expresión. Nosotros sabemos que Q es constante, pero V no. Entonces, nosotros lo que tendremos es un medio de Q sub 0, V sub 0 entre epsilon sub R. Porque V va a disminuir en epsilon sub R. O, también visto de otra manera, podríamos expresar esto como como esto de aquí. Si sustituimos que V es Q entre C, podemos poner otro Q aquí y tendríamos 1 entre C, Q al cuadrado. Como C es epsilon sub R, C sub 0, y tenemos Q sub 0 al cuadrado, porque Q es constante, tenemos un medio de esto. Y todo esto, si hacemos la operación inversa, tendríamos 1 entre epsilon sub R, W sub 0. Por tanto, ¿qué sucede en este caso? En este caso lo que sucede es que la polarización se lleva energía. Esto es, no almacenamos tanta energía en el condensador porque necesitamos invertir parte de ella en polarizar el dieléctrico que hemos insertado. Por tanto, la energía de polarización es menos W sub 0, epsilon sub R, menos 1, epsilon sub R. Esto es una cuenta que podéis probar a realizar. Entonces, llegados a este punto, también nos gustaría expresar esta energía de polarización en función a los campos. Entonces, si nosotros sabemos que W sub E es un medio de R3
D por E de V'. Y esto, si dividimos el vector de desplazamiento en sus dos componentes, será epsilon sub r E más P por E de V'. Esto va a ser esta primera integral, E al cuadrado de V' más un medio de esta segunda. Entonces, lo primero de todo es que esto va a ser la energía almacenada en el campo eléctrico. Porque esto solo depende del campo eléctrico. Mientras que este segundo término, como depende de la polarización, esto va a ser la energía de polarización. Entonces, si tratamos este segundo término, sabiendo que P es igual a epsilon sub r menos 1 epsilon sub 0 E, entonces, integrando sobre V, ya haciendo esa integral, tendremos que W va a ser un medio de epsilon sub 0 E al cuadrado por V, siendo V el volumen entre las placas del condensador, más un medio de epsilon sub r menos 1 epsilon sub 0 E al cuadrado V, que esto será la energía de polarización. Si trabajamos con un potencial constante, y aquí nos vamos a liar con las V's, esta V la vamos a poner minúscula, que en mi caso significa hacerla más pequeñita. Y la V grande va a ser el potencial. Entonces W va a ser un medio de epsilon sub 0, este término, por V, que esto va a ser W sub 0, y tendremos epsilon sub r menos 1, epsilon sub 0, V entre D al cuadrado, V minúscula. Esto va a ser la energía de polarización, que vemos que cumple lo de que es epsilon sub r menos 1, W sub 0. Esto en el caso de V constante. Si estamos trabajando con Q constante, entonces simplemente pues tendremos esta misma expresión, pero al revés. Con la relación que veíamos aquí. De manera que la de polarización va a ser medio epsilon sub 0, e sub 0 al cuadrado, V por epsilon sub r, bueno, y con un menos delante, epsilon sub r menos 1, epsilon sub r. Entonces, estas son las dos expresiones de la energía de polarización según los campos. Lo cual vemos que no son unas expresiones extremadamente complicadas, pero también porque estamos hablando de simplemente condensadores de placas plano paralelas.